Es bueno estar de regreso con ustedes. Como saben, estuve en el campamento de los jóvenes este fin de semana pasado con los jóvenes y bueno, pueden ver que estamos usando las camisas en recuerdo de lo que estuvimos haciendo en el campamento y fue un buen tiempo, estuvimos bendecidos y pienso que fue un tiempo bueno para los estudiantes en la palabra de Dios y también fue mi último campamento oficialmente. Al final le pasé la batuta a Diego Falla y eso es algo bueno. Y recordé mis inicios ahí en el campamento y cómo se me pasó a mí también la batuta y esa transición. Y por varios años he sido parte de todos estos campamentos, alrededor de 60 campamentos he participado. Al final estuve platicando con los jóvenes acerca de esto. Estuve platicando con los jóvenes acerca de la seriedad con que debemos de tomar esto y les pregunté qué pregunta, qué me quieren decir. Yo estaba hablando serio y alguien me dijo, ¿y quién ganó en los equipos? Y eso me recuerda que eran jóvenes y bueno, me dio mucha risa. Y aprecio en realidad sus oraciones. Y como introducción me gustaría decirles algo que consideramos en el campamento. El tema del campamento era decidido y queríamos que los jóvenes pensaran que hay que estar decidido y determinado por el Señor Jesucristo. Y esa es la palabra que tú vas a leer en esas camisas esta mañana, decidido. En nuestra cultura ahora se dice que todo es posible para los jóvenes y lamentablemente ese pensamiento se ha infiltrado a la iglesia. Obviamente nosotros no obtenemos este modelo del Señor Jesucristo porque indica que se puede hacer todo y el Señor dice que no estemos con Él, mitad del corazón en el mundo y la otra mitad con Él. No, nos dice que estemos completamente integrados a Él, dirigidos con todo nuestro corazón hacia Él. Y tenemos que estar decididos por Cristo. Parte de la razón de esta llamada para nuestros jóvenes es que necesitan entender cuál es absolutamente la necesidad, porque estamos perdidos sin Él. Los humanos no pueden llegar a la perfección, pero Cristo sí llegó. Lo primero que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados y poner su fe y confianza en Cristo Jesús y responder a ese evangelio con arrepentimiento y fe. Y cuando llegas a ser creyente te das cuenta que no puedes llegar a ser perfecto. La gloria es del Señor Jesucristo, pero platicamos con los jóvenes después de haber entrado en el camino angosto que has dado tu vida y corazón al Señor Jesucristo. La perfección, el estándar de perfección no se ha bajado. Tú debes de buscar esa perfección y obviamente tú vas a estar corto cuando nos comparamos con el Señor Jesucristo. No vamos a llegar a la perfección obviamente en este mundo. Y sabes, pero a pesar de eso, eso debe de ser nuestra meta en el proceso de santificación. Nosotros debemos de apuntar al blanco y no afuera del blanco. Y por supuesto, sabemos que ninguno vamos a dar exactamente en el blanco aquí en este mundo, pero tenemos que buscar dar en el blanco a pesar de eso. Y no solo eso, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para alcanzar ese blanco porque el Señor Jesucristo merece simplemente lo mejor. Él no nos ha llamado a trabajar a medias o entregarnos a medias a Él. No, tenemos que poner nuestra mirada en ese blanco y trabajar hacia ese blanco con todo nuestro corazón. Como les dije, nuestro tema fue decidido, lo que significa que no hay otra opción. Como predicador, Jonathan Edwards tenía 70 resoluciones. Me gustaría leerles una que le leí a los jóvenes este fin de semana pasado, la 63. Él dice, bajo la suposición de que nunca iba a haber más que un solo individuo en el mundo,
en ese momento dado, yo quiero ser un cristiano totalmente completo, yo quiero ser ese cristiano, me he decidido a ser ese cristiano y me esforzaré toda mi vida para ser ese cristiano verdadero. Cuando leí esta idea, dije, wow, una sola persona en toda la generación, en ese tiempo, Edwards dice que quiere ser ese cristiano maravilloso que sobresale. Y cuando leí eso por primera vez muchos años atrás, lo tomé por el lado equivocado. Hey, esto suena como presunción. ¿Cómo alguien puede pensar de esa manera? Eso fue lo que vino a mi mente. Hey, ¿no Pablo se llamó el primero de los pecadores? Eso vino a mi mente. Y sabes, esto es lo que se me ha llamado a hacer. También él escribió lo siguiente en 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que en una carrera todos los corredores corren, pero solo uno recibe el premio? Así que corre para que puedas obtenerlo. Es entonces cuando yo entendí lo que estaba diciendo Jonathan Edwards. Él está corriendo para ganar el primer premio y para ser el cristiano más completo, aquel que está apuntando al centro. Pablo también escribió en 1 Corintios 11:1, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo podría haber dicho, imítenme, pues pretendo ser el cristiano más completo de mi tiempo, pero eso no sería imitar a Cristo Jesús. Este tipo de declaraciones pueden parecer orgullosas en la superficie, pero en la realidad es que debemos de vivir de esa manera, con un corazón recto, llenos de humildad, porque este es un corazón completamente sometido al Señor Jesucristo. Decídete a esforzarte con toda tu mente, corazón, a ser ese cristiano completo. Aquellos que estamos en esta carrera, nos tenemos que esforzar de esa manera. Ese es nuestro llamado. Debemos de poner nuestra mirada en el centro, en el blanco. Debemos de buscar ser el primer lugar en nuestra generación en esta carrera. Pero imagínate, si todos intentamos entregarnos al Señor con toda nuestra mente, corazón y fuerzas, seguramente este mundo sería diferente. Pero sabes, en el mundo la mayoría de las personas busca el primer lugar, pero buscan sacrificar otras cosas. Por ejemplo, los empresarios buscan ser exitosos y sacrifican a su familia. El atleta nunca tiene tiempo para ir a la iglesia. Incluso hay líderes de la iglesia que sacrifican a su familia en el altar del ministerio. Estas cosas no deberían de estar en la iglesia porque no están siguiendo el orden adecuado. En una iglesia que piensa correctamente se busca la excelencia, pero nunca a expensas de los demás. Nosotros buscamos ser cristianos completos en cada área de nuestra vida. Debemos de ser cristianos que sobresalgan, pero no afectamos a otros cristianos, no sacrificamos a otros, al contrario, ayudamos a otros. Esta mañana el autor de Hebreos, por medio del Espíritu Santo, toma la palabra de Dios y la aplica en nuestro corazón, y Él está intentando ayudarnos a vivir unas vidas encaminadas que ayudan a otros en la iglesia. Y aquí vamos a ver tres ordenanzas en Hebreos capítulo 12. Vamos a ver tres órdenes en los versículos del 15 al 18. Todas empiezan con mira bien. Mira bien. Hay tres responsabilidades que tenemos. Y estas responsabilidades no solo son para los pastores, para los ancianos, para los diáconos o para los líderes de la iglesia o para los líderes de grupos pequeños. Estas responsabilidades son para todo cristiano en la iglesia. Mira bien. Y empezamos leyendo nosotros en Hebreos 12:15. Miren lo que dice. Desde el versículo 12 leemos:
Por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Mira bien, aquí hay tres responsabilidades, tres mandamientos dados a la iglesia. Mira bien. Y lo primero que nosotros vemos es que mires bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a estudiar este texto, lo vamos a extraer de la Biblia y me gustaría ayudarles a pensar profundamente en esto. Estas palabras están dirigidas a aquellos que ya estamos en la iglesia, ya hemos profesado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, somos salvos y nosotros estamos en el camino angosto, estamos viviendo la gracia de Dios, nos hemos arrepentido y puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Así es que el autor de Hebreos dice que todos nosotros que estamos corriendo esta carrera de la fe, tenemos que ministrar a aquellos que están atrás de nosotros, que no han entrado a la carrera. Y claro, este ministerio es importante y tenemos que enseñarles a las personas que se arrepientan y pongan su fe en Cristo Jesús para que entren a la carrera. Y sabes, esto no es nada más, es que si hay que mostrar algún interés espiritual o que se diga que se es cristiano o dar unos pasitos nada más o decir en un punto de mi vida yo fui bautizado o hice una profesión de fe. No. Alguien para ser salvo necesita estar comprometido plenamente con el Señor Jesucristo, con todo lo que Él es. Pero por supuesto, para llegar a ese ministerio, nosotros tenemos que analizarnos primero, no sea que nosotros seamos descalificados y que no estemos listos. Nosotros debemos de estar disfrutando la gracia de Dios. ¿Cómo podemos llamar a otros a la gracia del Señor si nosotros no estamos viviéndola? Dice segunda de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás más. Mira lo que dice Proverbios 30:12, es una referencia excelente. Hay generación limpia en su propia opinión, pero al final no se han limpiado de su inmundicia. Qué fácil es engañarse a uno mismo. Y hay algunos entre nosotros que se están engañando. Apocalipsis 3:17. Ahí vemos cómo el Señor Jesucristo le habla a esta iglesia tibia de la Odisea. Le dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué tonto sería asumir este ministerio del que le estoy hablando si antes no nos analizamos a nosotros mismos, si estamos en esta carrera disfrutando la gracia de Dios. Ahora, asumamos que tú has llegado a la carrera, que tú estás en este ministerio. Debes de pensar detenidamente acerca de nosotros, acerca de este ministerio, porque se puede usar en una manera incorrecta y dañar a otros. La frase que nosotros leemos aquí, dejes alcanzar, viene de Romanos 3:23, donde nosotros leemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Esta palabra destituidos es la misma dejar alcanzar, destituidos de la gloria de Dios. En la escuela primaria solíamos jugar acerca de saltar en una cuerda y así cruzabas un río
usabas esta cuerda para cruzar el río. Obviamente nos formábamos y de uno por uno mostrábamos nuestra habilidad brincando. Y claro, si nosotros cruzábamos el río, el maestro nos daba una buena calificación. Uno tras otro iba corriendo y brincaba hacia la cuerda y buscaba cruzar ese río, pero muchos trágicamente no llegaban al otro lado, se quedaban cortos. Romanos 3:23 nos recuerda que todos hemos llegado cortos. Por eso necesitamos que Cristo nos lleve al otro lado. Hebreos 12:15 nos recuerda que hay algunos entre nosotros que creen haber dado ese salto y en realidad no han puesto su confianza en Cristo Jesús, no han brincado, no han dejado que Cristo los lleve, no han agarrado sus brazos. Creen que han cruzado el río Jordán hacia la tierra prometida, pero la realidad es de que todavía están en el lado equivocado de la salvación. Cada iglesia tiene este tipo de personas y este tipo de personas se les llama casi cristianos. Son casi cristianos porque conocen la verdad. Son casi cristianos porque han observado la carrera de cerca, pero no han entrado a la carrera. Son casi cristianos porque no se han comprometido plenamente con Cristo Jesús. Son casi cristianos en todas las áreas de su vida. Y me temo que algunos están aquí en este edificio, en esta mañana. Por eso el autor de Hebreos dice, mirad bien, que ninguno sea obstruido para obtener la gloria de Dios. Por eso debemos de tomar parte en la evangelización, debemos de comprometernos. Este es un recordatorio de que todos debemos estar predicando la palabra de Dios, no simplemente los que están en el púlpito. La palabra de Dios debe ser compartida por todo cristiano. Y por eso me encanta nuestro ministerio después del servicio. Qué gran oportunidad platicar con aquellos que necesitan salvación, oración, que tienen preguntas acerca de nuestra iglesia. Me encanta este ministerio, pero es un ministerio en el cual todos deberíamos de estar involucrados. No necesitamos un título, no necesitamos algo especial que se nos nombre para ser parte de este ministerio. Nosotros debemos de identificar a aquellos que tienen una necesidad. Debemos de ayudar a aquellos y para hacerlo necesitamos tener relación con ellos, necesitamos involucrarnos con ellos. Nosotros necesitamos este tipo de personas en nuestra iglesia, aquellos que se preocupan por los demás. Charles Spurgeon era grande en esto y me encanta lo que él dice. Cuando se trata de buscar y salvar a los perdidos, siempre es temporada de caza. Debemos estar listos para predicar el evangelio a todos los que nos encontremos. Lo que queremos en la iglesia es un grupo de francotiradores bien entrenados que seleccionarán a las personas individualmente y estarán siempre alertas para compartir el evangelio en todo lugar, sin molestarlos, asegurándose de que no se vayan sin haber tenido una advertencia personal sobre el evangelio, enseñarles cómo ir a Cristo Jesús. También él escribe esto: traté de hablar con extraños después de los sermones. Es posible que el predicador no haya dado en el blanco. Busca hablar con estos extraños después del sermón, porque si el predicador no dio en el blanco, a lo mejor tú puedes dar, Dios te puede usar. A veces las personas me preguntan, ¿cómo puedo servir en la iglesia? Y sabes, a veces no hay ministerios oficiales o lugares donde los podamos integrar. Ministerio de niños, ministerio de mujeres, de compañerismo, cabina de sonido. Aparte de esos hay muchos lugares para servir. Pero sabes, si tú eres un creyente en Cristo Jesús, Él va a producir en ti un sentido de servicio. Y sabes, hay mucho lugar donde trabajar, lugares que no tienen una etiqueta, lugares donde todos debemos de trabajar.
El autor de Hebreos el día de hoy nos está hablando acerca de un ministerio muy importante, un ministerio en el cual debemos de buscar a los demás, aquellos que no han venido a Cristo Jesús. En realidad notarás que este ministerio no se ofrece aquí en el texto. En otras palabras, es una responsabilidad. Te dice, mira bien, busca bien. Este es una orden militar. Se está dando una orden a los soldados y les dice, mira bien, y estos soldados no van a cuestionar la orden, ellos simplemente van a mirar bien. Es un mandamiento que se les está dando, que se nos está dando, y la responsabilidad que tenemos es de que todos veamos bien, que ninguno quede corto de la gloria de Dios. Esto significa que debemos de cuidarlos, debemos de poner atención en aquellos que necesitan una alerta por lo que se les viene más adelante. Es una responsabilidad por aquellos que no se han dado cuenta. Esta es una palabra que se le da también a los elders y pastores para que miren bien acerca de la congregación. Él está diciendo, mientras tú vives tu vida cristiana, debes de mirar constantemente si hay alguien que no está en el camino, si está yéndose hacia la oscuridad. Nosotros jugamos en el campamento la primera noche. Era un juego peligroso, pero jugamos. Pero no se preocupen, todos están bien. Aquí el juego era que tenían que encontrar ciertas cosas que estaban escondidas, personas escondidas, y no se podían usar luces, lámparas. Hubo algunos que fueron buenos escondiéndose, yo uno de ellos. Y los estudiantes me estuvieron preguntando, hey, ¿dónde me escondo? ¿Cómo le hago? Y sabes, les tuve que decir dónde me escondí, aunque eso es vergonzoso. Me escondí en el bote de basura, y sí, yo sé que es vergonzoso. Pero les dije, ¿saben? Aquellos que son difíciles de encontrar están escondidos en lo más profundo de la basura, ahí en los basureros. Y sabes, ellos nunca van a salir de ahí porque les da vergüenza. Necesitan personas que vayan ahí y los saquen del basurero. Es difícil salir de esos lugares por uno solo. Bueno, yo salí porque era un juego, pero mucha gente está en el fondo del basurero, y esta es la idea. Tenemos que ir a sacarlos. Y ustedes entienden que los ojos del Señor están sobre todas estas personas, pero Él nos ha dado la responsabilidad de ir y compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Aquí el autor nos está diciendo, mira bien, ten cuidado. Necesitamos tener cuidado aquí. El autor de Hebreos nos está diciendo aquí no que dudemos de nuestra salvación. Él no quiere una congregación que asuma que todos son creyentes. Así es de que, ¿cómo se ve este ministerio? ¿Cómo debe de ser? Bueno, vamos a empezar donde terminamos. Tenemos que orar. Necesitamos que orar. Si tú no estás seguro, bueno, pues ora al Señor, pídele por oportunidades, por sabiduría, a quién ir, cómo ir, que te dé oportunidades para ayudar a otros. Ora por la salvación de otros. D.L. Moody, él solía decir, me propongo nunca hablar con un hombre perdido acerca de Dios hasta que primero hable con Dios acerca de este hombre. Ora, pero por supuesto no simplemente ora, también comprométete con Él. Este mandamiento de cuidar solo se cumplirá
cuando nos involucramos en la vida de otros. A menudo escucho a miembros de la familia decir que no están seguros si alguien de sus familiares son salvos. ¿Cómo se dan cuenta? Ellos no ven el corazón. ¿Cómo se dan cuenta? Porque ven ciertos patrones. Nunca leen su Biblia. Ellos realmente no tienen deseo de venir a la iglesia. Ellos se sienten bien en la casa, pero aquí en la iglesia quizás se portan bien, pero en la casa son un volcán explotando. Ellos ven estos patrones. ¿Por qué? Porque están cerca de ellos. Este mandamiento que se nos está dando es para que estemos cerca de las personas. Si tú estás cerca de las personas, estás lo suficientemente cerca para ver estos patrones que te indican que quizás no son creyentes aquí en la iglesia. Si tú nada más estás aquí los domingos, tú no estás lo suficientemente cerca para cumplir este mandamiento. Si tú estás aquí nada más para escuchar el sermón y te vas, tú no estás atendiendo esta orden. El Señor Jesucristo no te salvó para ser simplemente un cristiano de domingos. Este es un mandamiento. Cada día de la semana debes de ser un soldado de Cristo. Y el Señor es el que cambia esos deseos. Ora a Él. Si tú no lo has hecho en el pasado, hoy es el tiempo de empezar, de comprometerse con el Señor Jesucristo. Nosotros vemos esos patrones en las personas y cuando vemos esos patrones de pecado nos alerta y nosotros debemos de hablar con esta persona en amor. Y quizá este es el paso más complicado para dar. Este no es nuestro primer instinto. Lo primero que hacemos usualmente es hablar de esta persona. Simplemente empezamos muchas veces a murmurar y estas conversaciones se expanden fácilmente. Si tú te das cuenta que alguien está en pecado, ve y habla con esa persona directamente. No asumas que no te va a escuchar. No, dale la oportunidad de platicar, dale la oportunidad de escucharte. Es lo que leemos nosotros en la Biblia, en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nosotros vamos a estas personas que han caído en pecado, hablamos con estas personas con la meta de restaurarlos, de traerlos a la luz. Santiago 5:19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mira lo que dice aquí. Cubrirá multitud de pecados y salvará su alma. Tenemos que ir por Él, tenemos que orar y traerlo hacia Cristo Jesús. Aquellos que están caminando en la oscuridad están desesperadamente buscando la luz, necesitan la luz. Necesitamos prender la luz hacia ellos para que se den cuenta dónde están, que necesitan a Cristo Jesús, que es el único que les puede salvar de este desastre. Debido al cuidado de esta congregación, ningún pecador habitual debería estar cómodo en este lugar. Ahora, este ministerio es importante porque hay mucha necesidad. Estamos viendo a la luz de la eternidad lo que está en juego. Aquí hay razones eternas por las cuales trabajar en este ministerio. Hay varias razones por las que debemos de trabajar. Mira la segunda parte de este versículo, Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Algunos creo que han interpretado este versículo mal. La raíz de amargura no se refiere a alguien que se ha vuelto amargo. Más bien es una ilustración que se refiere a alguien que no tiene un corazón cambiado, alguien que no es salvo, alguien que es un inconverso.
la raíz, su corazón es amargura, no ha sido salvo. Y me gustaría enseñarte por qué yo pienso esto. Mira, ve conmigo a Deuteronomio 29, 16. Otra vez encontramos al autor yendo a Deuteronomio nuevamente. Aquí Moisés está hablando, ya salieron de Egipto y él los alerta porque sabe que aunque no están en Egipto, algunos nunca dejaron a Egipto. Su corazón está en Egipto. Mira lo que dice Deuteronomio 29, 16. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera, piedra, plata, oro que tienen consigo. Él les está alertando, les está diciendo que tengan cuidado. Mira el versículo 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familiar o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios. Mira lo que les dice, mirad bien, tengan cuidado. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca amargura y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Aquí está diciendo que se debe de tener cuidado porque alguien puede pensar y puede engañarse que es salvo. Por eso el autor de Hebreos está usando estas palabras porque va a causar muchos problemas a esta persona, va a afectar a muchos. Mira lo que dice Deuteronomio 29, 22. Habla acerca de cómo la tierra pudiera dañarse, podría acabar. En el versículo 24 leemos esto, Deuteronomio 29, 24. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová en esta tierra? El versículo 25 dice, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Por eso el enojo de Dios vino sobre ellos y por eso esto está apuntando a Hebreos 12, a la raíz de amargura. Lo que el autor está diciendo aquí es que como una manzana podrida puede afectar a las demás, debemos de tener cuidado. Hay que tener cuidado en aquel que se dice ser creyente y no lo es porque va a afectar a muchos. Esta raíz de amargura es la raíz de un no creyente. Está escondida, pero algún día con el tiempo se va a mostrar. Es una manzana podrida que se va a extender a través de la congregación y va a afectar a muchos. Una manzana podrida puede echar a perder a muchas. Así es de que como congregación decimos, sabes, como manzanas buenas tenemos que estar buscando a las manzanas que están podridas porque pueden afectar a muchos. El veneno tarde o temprano va a salir y va a afectar a los demás, va a causar muchos problemas y sabes, puede llevar a muchos con ella. Déjame hablarte un poquito más acerca de este veneno. Y mira, aquí se nos dice que veamos bien. Ahí acá se nos da otra clave. Debemos de buscar que nadie cometa inmoralidad sexual. Se nos está hablando de inmoralidad sexual también aquí. Debemos de tener cuidado. Esto es algo que se esconde en el corazón de las personas en estos días. Inmoralidad sexual. La palabra en griego es la palabra pornos. Pornos que realmente hace referencia a cualquier tipo de actividad sexual fuera del matrimonio. Dentro del matrimonio, las relaciones es un buen regalo de Dios, es un regalo de Dios, pero fuera, la Biblia es clara y nos dice que toda actividad íntima
es pecado ante Dios fuera del matrimonio. Primera de Tesalonicenses 4:3, Dios lo deja muy claro y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias. Mira, ¿cómo lo hace? No en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya se los hemos dicho y testificamos. Mira, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El Señor es un vengador y Él va a castigar todo esto. Y Él nos está alertando. Recuerda, Dios nos ha llamado a santificación, no a inmundicia. El autor de Hebreos escribe en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. ¿Quiénes son todos? Bueno, en alguna parte podemos decir aquí en el contexto que se refiere a todos aquellos que se dicen creyentes, todos nosotros, a esos que les estoy escribiendo, a esa iglesia que le estoy alertando. Nosotros sabemos que afuera de este edificio no se va a respetar el matrimonio, pero aquí en este edificio el matrimonio debe de ser honroso, y no simplemente en este edificio, sino cuando vayamos fuera de este edificio. ¿Cómo protegemos nuestros matrimonios? ¿Cómo protegemos nuestro corazón? No solo por los matrimonios, mira lo que dice aquí también, porque Dios va a juzgar a los fornicarios y a los adúlteros. Otras traducciones dicen, Dios va a juzgar al fornicario. Y es más lo que trata de decir, da la idea de que el matrimonio debe de ser honroso, no simplemente por los casados, sino también con los solteros. Todos debemos de honrar el matrimonio. Las personas deben de esperar hasta que Dios les dé el regalo del matrimonio para tener intimidad. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 5:11. Estos eran problemas también en la iglesia primitiva y son problemas en nuestros días también. Mira lo que dice 1 Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Mira, alguien que se llama hermano, si alguien se llama cristiano, si él es culpable de inmoralidad o avaro, idolatría o maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni siquiera comas, dice aquí. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quita pues a ese perverso de en medio de vosotros. ¿Quién es esta persona con la cual debemos de romper relaciones? Es aquella persona que cayó en pecado de inmoralidad, pero que se ha arrepentido. Es aquel que, aunque es culpable de este pecado, está quebrantado. Aquel que se siente mal por haber cometido este pecado. No, no está hablando de aquel que se arrepiente, está hablando de aquel que no se arrepiente de este pecado, que no ha dejado ese pecado, que es su estilo de vida. Este, dice aquí, ni siquiera puede estar en la iglesia. Y si se le permite estar en la iglesia cómodamente, esa iglesia no es una iglesia. Se han apagado las luces, están en la oscuridad. Él puede estar tranquilamente con su pecado en la oscuridad. Sabes, el Señor quitará la lámpara de esa iglesia. Sabes, si te das cuenta que alguien está en este pecado de inmoralidad,
Debes de confrontarlo porque si no, no estás mostrando amor. Es una responsabilidad que tenemos ante Dios. Así es de que, ¿cómo vamos a hacer esto? En amor vamos y platicamos con estas personas y les llevamos a los pies del Señor Jesucristo, les invitamos a que se arrepientan. Debemos de nosotros comenzar una cultura que haga este tipo de cosas de restauración. Debemos de dar oportunidades a personas que confiesen su pecado. Debemos de confesar nuestros pecados unos a otros y debemos de orar los unos por los otros. También debemos nosotros de ayudar a aquellos que han caído en este pecado. La realidad es que este pecado es muy común en nuestro mundo y muy triste que muchos en la iglesia han caído en este pecado. No es algo que no sea común, al contrario, es muy común. Este tipo de cosas no deberían de suceder, pero están sucediendo. No hay hombre o mujer perfecto entre nosotros, pero nosotros estamos llamados a arrepentirnos si hemos caído en pecado. Así es de que cuando vamos a estos hermanos, debemos de animarles a que se arrepientan. Y si esa persona es un creyente verdadero, su corazón va a desear el arrepentimiento. El pecado le va a pesar tanto que no va a poder, que va a extender la mano por ayuda. Este es el ministerio al cual les estoy llamando. Pero si esa persona no es un creyente, va a continuar en ese pecado y va a continuar en la oscuridad. Y Pablo dice que quites esa persona de en medio de ustedes. Y esto es donde se habla de la disciplina de la iglesia. Aquí es donde entra. Se busca reconciliación, restauración. Pero si esa persona no se arrepiente, tiene que ser removida por el bien de la iglesia y por el bien de esa persona. Busca a esa persona, mira bien que no haya ningún inmoral sexual. Y también aquí se nos da otra responsabilidad en el versículo 16. Mira bien que nadie sea impío como Esaú. Esaú se describe como una persona impía. Él vendió su primogenitura por una sola comida. Aquí esta bendición hablaba del pacto con Dios. Esaú tuvo en poco eso, él lo sabía. Él buscaba entre a satisfacerse a corto plazo con una comida. Él sabía lo que significaba. Él decidió esta comida en lugar de las bendiciones de Dios. Él estaba más decidido en las cosas que veían sus ojos que en la promesa eterna de Dios. Él es un hombre que vivía por el ahora, por el hoy mismo. Él era un hombre mundano, amaba a este mundo. Él despreciaba las cosas de Dios. Y esta es la idea del texto. Leemos en Génesis 25:34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. No es algo tan grave. Bueno, él comió, se levantó, se fue y no valoró. Pero Moisés agrega esto, mira lo que dice, así menospreció Esaú la primogenitura. En otras palabras, Esaú trató su primogenitura con desprecio, como si fuera algo inferior a él, que no valiera la pena, una cosa sin valor, algo que merecía desprecio. Él trató las cosas santas con un estándar muy bajo, dice Hebreos 11:26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Puedes ver la diferencia entre Moisés y Esaú? Esaú actuó contrario a Moisés. Él consideró los placeres
fugaces como algo más importante que las bendiciones de Dios. Dice Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esaú cayó en este pecado y mira lo que dice Hebreos 12:17, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esas palabras, la palabra después que leemos nosotros, debería de producir mucho temor en nosotros, no porque no nos va a perdonar. Dios perdona un corazón quebrantado, ¿sabes? Deben de darnos miedo esas palabras porque quizá no hay un arrepentimiento genuino en nosotros. Un arrepentimiento genuino va a actuar de diferente manera que Esaú. Esaú simplemente quería los beneficios. Génesis 27:38 dice, Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó su voz y lloró. Pablo escribe a la iglesia de Corintios, segunda de Corintios 7:9. ¿Sabes? Hay tristeza que es para muerte. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que haya sido contristado según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto de celo y de vindicación. Esaú experimentó la tristeza del mundo. Él no estaba buscando el verdadero arrepentimiento con lágrimas. Él simplemente estaba buscando la bendición. Él no se preocupó por aquel que daba la bendición. Simplemente quería la bendición. El deseo de un cristiano verdadero es diferente. En conclusión, estos ministerios son serios. Debemos de tomar estas responsabilidades con seriedad. Déjame decirte algunas cosas si no lo tomamos con seriedad. Sabes, un problema puede guiar a más y convertirse en un estilo de vida. Una iglesia verdadera no permite que suceda esto. Segundo, podemos traer un informe malo acerca de la iglesia si dejamos que suceda esto. ¿Cómo podemos compartir el evangelio con otros si tenemos esta reputación, si estamos nosotros aceptando el pecado en alguien? Tercero, tal persona puede traer problemas a la iglesia a través de la propagación de una teología falsa. Si se le da suficiente tiempo, puede venir con teologías erróneas. A menudo producirá una teología incorrecta y va a afectar a otros que van a terminar creyendo esas doctrinas falsas. Y yo termino con esto, 1 Timoteo 4:16. Cuídate de ti mismo y de la enseñanza, persiste en esto, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los demás. 3 responsabilidades que tenemos. Debemos de mirar bien. Debemos de mirar bien. Hay que ser fieles al Señor en estas cosas. Gracias, Padre, porque usted nos da la oportunidad de venir delante de usted. Estas son responsabilidades que usted nos ha dado, que no podemos cumplir sin su ayuda. Por favor, ayúdenos primero a examinar nuestros corazones y también denos la oportunidad de ayudar a otros que han caído en estos problemas. Ayúdenos a trabajar juntos. Es nuestro deseo que no actuemos
simplemente por nuestro propio deseo, sino para darle a usted la honra y la gloria. Ayúdenos, por favor, Padre Celestial, en Cristo Jesús oramos. Amén.